Seguimos en el estudio sistemático del Imperio de Grecia y esta es la parte número 31. Seguimos hablando de los significados de algunas bestias. Y veamos Cantar de los Cantares capítulo 2 versículo 9. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo, helo aquí está tras nuestra pared mirando por las ventanas, avistando por las celosías velocidad de los guerreros gaditas. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, dice: También los de Gad huyeron y fueron a David, lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ahora veamos, gallina. Protege a sus polluelos, el cuidado tierno de Jesús. Veamos Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahora veamos el león, majestad, varón para destruir a los enemigos, justicia o atributo de una criatura viviente próxima al trono de Jehová. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice: Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Génesis capítulo 49, versículo 49 dice: Cachorro del león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Jehová mismo, dice Isaías capítulo 11, versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pueblo de Jehová. Miqueas capítulo 5 versículo 8. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Ahora veamos el lobo, que es luchador, tribu de Benjamín, a los enemigos de Dios. Génesis capítulo 49, versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Oveja, mansedumbre, docilidad, instinto del rebaño de personas de Jehová. Salmo 79, versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas. Veamos Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y personas que hacen el bien a los hermanos espirituales de Cristo, y que participan en sus bendiciones del reino. Veamos Mateo capítulo 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora veamos paloma, hermosura en su inocencia, la tsunamita. Cantares capítulo 1, versículo 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas, siervos inocentes de Dios, los que no transgreden la ley. Veámoslo en Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, instintos en regresar al palomar. Se recoge el pueblo de Jehová. Veamos Isaías capítulo 60, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas?
Ahora veamos pez. Algunos peces limpios según la ley. Levítico capítulo 11, versículo 1, versículo 9 al 12. Dice el versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos. Estos comeréis, versículo 10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Versículo 11. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Versículo 12. Todo lo que no tuviese aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Personas excelentes, justas, dignas del reino. Mateo capítulo 13, versículo 47 dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Versículo 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora veamos la serpiente, cautela. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mateo capítulo 10, versículo 16 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora veamos el toro fuerte de poder. Job 39, versículo 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Versículo 10. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? Versículo 11. ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? Ahora veamos el becerro, fruto de labios. Oseas capítulo 14, versículo 2 dice: Llevad con vosotros palabras de súplica y volvé a Jehová y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ahora veamos Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así vimos las características de estas bestias que son deseables que tuvieron los siervos de Jehová y siervos en el tiempo del Señor Jesucristo. Ahora símbolos indeseables. Las mismas bestias de animales, águila rapaz y depredadora, reyes de Babilonia y de Egipto. Ezequiel capítulo 17, versículo 12. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y lo llevó consigo a Babilonia. Versículo 13. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, versículo 14, para que el reino fuese abatido y no levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie, versículo 15. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? También animales irracionales sin raciocinio. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Asno fuerte. Impulso sexual por no poderse controlar, al igual que el caballo. Ezequiel capítulo 23, versículo 20. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Salmo 33, versículo 17 dice: Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Salmo 147, versículo 10 dice: No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Jeremías capítulo 4, versículo 13 dice: He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros
son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. La cabra. Terquedad, espíritu independiente, tendencia en dar topes, persona que no ayuda a los hermanos espirituales de Cristo, maldecidos que van a la destrucción. Mateo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Versículo 43. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me encubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Camello. Hembra busca a la aventura para satisfacer su deseo. El infiel de Israel, andando tras las naciones paganas y sus dioses. Veamos Jeremías capítulo 2, versículo 33. Versículo 23. ¿Cómo puedes decir: no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino, cebra, hembra, deseo, ardiente satisfacción sexual de cualquier fuente. Israel buscó constantemente a las naciones paganas y a sus dioses. Por esto estamos viendo aquellas cualidades indeseables de las bestias. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.